Y el día de hoy, pues celebramos la resurrección de Cristo y estamos en medio de una serie que se llama Cuando esperas un milagro. Y la conferencia de hoy precisamente se titula Nunca es demasiado tarde para un milagro. En diferentes situaciones nosotros hemos encontrado nuestra vida como en una calle cerrada, como en un callejón, cuando pensamos que ya no hay opción, que ya no hay salida, que ya no hay manera de salir adelante, que lo único que nos puede salvar de ahí es un milagro. Yo creo que todos hemos experimentado esto y posiblemente te encuentras en esta situación el día de hoy. Y es que en realidad pudiéramos subsistir posiblemente por algunas semanas sin comer, algunos de nosotros posiblemente por algunos meses sin comer, pero algunos de nosotros pudiéramos subsistir por unos días sin tomar agua, pero la mayoría de nosotros no pudiéramos subsistir más que unos solos minutos sin tener oxígeno. Pero el asunto de vivir sin esperanza es un asunto que no podemos enfrentar. La humanidad no está diseñada para no ver una esperanza, para no ver un futuro, para no ver un día más allá. Y muchas personas, al ver que no tienen esperanza, que no pueden ver más allá del día de hoy, lo que hacen es que ellos mismos se quitan la vida porque no pueden enfrentar el futuro por la falta de esperanza. Todos necesitamos vivir con esperanza, no porque vamos a morir esta noche, sino porque vamos a vivir y vamos a enfrentar el día de mañana. Y tener esperanza no es un asunto que tiene que ver con el optimismo, ¿no? Con una mente positiva, sino es un asunto que tiene que ver con Dios. Y yo lo quiero decir desde el inicio de esta conferencia, porque la verdadera esperanza no viene de nuestra mente, sino viene de Dios. El optimismo tiene que ver con confiar en nosotros mismos, con confiar en lo que podemos lograr, con confiar en que podemos caminar y hacer aquello que nos hemos puesto como meta. Pero la esperanza tiene que ver con confiar en Dios. El optimismo es lo que pensamos que nosotros podemos lograr. La esperanza es lo que pensamos que Dios puede lograr. El optimismo muchas veces es vivir en negación, indistintamente de la circunstancia que estamos viviendo, decir, no, yo pienso, yo declaro, yo digo, pero la esperanza no es una mentalidad positiva, sino es un estado permanente de saber que vamos a vivir la intervención de Dios. No estamos cegados a la circunstancia difícil, pero sí estamos con ojos abiertos esperando la intervención de Dios. Y el optimismo muchas veces es negar que las cosas están mal, como decía, pero la esperanza es reconocer que las cosas están mal, pero que Dios las tiene bajo control. Algunos de los que están aquí, inclusive yo, en muchas ocasiones en mi vida, hemos estado viviendo momentos sumamente difíciles. Posiblemente te has quedado sin trabajo, o tu matrimonio ha fracasado, o está tambaleando, o posiblemente has sufrido la pérdida de un ser querido recientemente. Posiblemente algunos de nosotros no hemos podido lograr algunos sueños, algunas metas, algunas ilusiones que teníamos. Y otros tantos hemos tratado de hacer cambios en nuestra vida, pero vemos que no los podemos lograr y creemos que no los vamos a lograr alcanzar. Yo no sé cuál sea la circunstancia de falta de esperanza en tu vida. Posiblemente no hayas logrado embarazarte, o posiblemente repentinamente te das cuenta que hay una enfermedad en tu vida, o que estás a punto de perder algo que aprecias, un negocio, una casa. Y yo no sé cuál es la situación en la que vivas, pero yo quiero decirte que la solución es vivir con esperanza. Pero ¿de dónde podemos obtener esperanza? Y el día de hoy celebramos la resurrección de Cristo, que es la base para nosotros vivir con esperanza. Nosotros podemos obtener la base de la esperanza en la resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección principalmente de Jesucristo tiene una trascendencia histórica como ningún evento en la historia del mundo ha tenido. Todos los días que nosotros, o los que todos los días tenemos la oportunidad de estar escribiendo la fecha del día, estamos haciéndolo a partir de la resurrección de Cristo. No importa si te crees cristiano, si te crees espiritual, o si te crees todo un creyente, o si no lo crees, hacemos referencia a la resurrección de Cristo. Cuando escribimos 2017, ¿2017 qué?
Y estamos escribiendo 2017 años después de la resurrección de Cristo. El evento de la resurrección de Cristo partió la historia del mundo en dos, donde se dice antes de la resurrección de Cristo o después de la resurrección de Cristo. No ha habido un evento más trascendental en la historia del mundo que haya marcado la historia como lo hizo la resurrección de Cristo. Es más, tu propio cumpleaños, en mi caso 25 de julio de 1966, cada vez que digo esa fecha, hago una referencia a la resurrección de Cristo. No hay ningún evento que haya marcado la historia como esto. Este evento es el evento que nos puede dar esperanza, como decía hace un momento. Y la razón por la que necesitamos esperanza es porque vivimos en un planeta quebrantado, con situaciones rotas, quebrantadas. Nada funciona a la perfección. El clima no es perfecto, la economía no es perfecta. Nuestros cuerpos, mientras más adultos nos ponemos, pareciera que ya no funcionan a la perfección, o inclusive hay jovencitos que sus cuerpos no funcionan a la perfección. Ninguna relación humana funciona a la perfección. El matrimonio no funciona a la perfección. Nosotros como padres no somos perfectos. Nuestros hijos como hijos no son perfectos. Ninguna amistad es perfecta. Entonces, ¿de dónde? ¿En qué podemos fijar nuestra esperanza? Hoy vamos a hablar de 3 personas que me impactaron mucho mientras estudiaba sus vidas. De hecho, son 3 palabras que Jesús pronunció de 7. Todos conocemos las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, pero no nos hemos dado cuenta que Jesús, después de su resurrección, también dijo 7 palabras muy trascendentales, de las cuales vamos a ver 3 el día de hoy. Vamos a hablar de estas 3 palabras y que se las dice a 3 diferentes personas, a 3 personas que vivían sin esperanza. Una de ellas era María Magdalena, la otra era Tomás y el tercero era el apóstol Pedro. Y vamos a platicar de ellos. Y precisamente Pedro escribe esta cita que está ahí en sus bosquejos, que dice: por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. La razón por que las personas vivimos sin esperanza es porque nuestra esperanza está puesta, está recargada, está basada, está fundada en todas las cosas excepto en Cristo. Y esta cita dice: y han puesto su fe y su esperanza en Dios. La única cosa que no va a cambiar, la única cosa que no nos va a defraudar, la única cosa inconmovible, o sea, que no se va a mover, que no se va a quitar, que va a permanecer, es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Es la única cosa segura en la faz de este planeta. Las personas, los negocios, las propiedades, los empleos, todas estas cosas son intrascendentales, son perecederas. Nuestra misma vida y nuestra salud es frágil. Y si nosotros fijamos nuestra esperanza, si nosotros nos apoyamos nuestra esperanza en cualquiera de estas cosas, nuestra esperanza es frágil. Porque lo único fuerte y duradero es el amor de Dios. Ahí podemos fundar nuestra esperanza. De ahí sí nos podemos apoyar. Ahí sí nos podemos recargar. Y muchas personas no conocen que después de que Cristo resucitó, anduvo caminando por este planeta un promedio de 6 semanas más, juntándose con todo tipo de personas, y con todo tipo de número de personas. Se juntaba con una persona, con 2, con 3, con 5, o en una ocasión se juntó con 500 personas. Y a Jesús no le importaba la circunstancia en la que estaban viviendo. Él se apareció en las vidas de estas personas, convivió con ellos aún después de su muerte. Y de la misma manera, los 3 encuentros de los que vamos a platicar el día de hoy nos van a hablar que a Dios no le importa la circunstancia en que estemos viviendo, el estado en el que nos estemos sintiendo, la falta de esperanza que estemos sufriendo, o la circunstancia tan opuesta
que estemos enfrentando. Él se quiere atravesar y presentarse en nuestras vidas de una manera extraordinaria. Y la primera persona con que Jesús se encontró después de su resurrección fue María Magdalena. Su historia es sumamente interesante, la de María Magdalena. Algunos de nosotros la conocemos, una mujer que tuvo muchos amores, muchos hombres en su vida y con el que al final Jesús la encuentra. Ni siquiera era su marido, era una persona que había sufrido, que había sido usada por los hombres en su vida, que había sido abusada por ellos, que posiblemente había sido abandonada. Y posiblemente tú vienes a este lugar esta mañana pensando que así es tu vida, que las personas han abusado de ti, te han usado, no sé de qué manera, puede ser físicamente como en el caso de María Magdalena, puede ser económicamente, puede ser intelectualmente, puede ser de cualquier manera que tú te sientas, que la gente te ha defraudado y que te ha usado y que ha abusado de tu vida. Era el estado en el que se encuentra María Magdalena, donde los hombres en su vida la habían usado y la habían abandonado, la habían hecho una persona indigna, indeseable, sin una gota de posibilidades de tener una vida social o una vida pública, porque era una persona deshonrosa. Pudiéramos decir que María Magdalena no tenía suerte en el tema del amor, porque brincaba de relación en relación, siempre saliendo herida de todos esos hombres en su vida. Hasta que un día conoció a un hombre que trató su vida con dignidad, que la trató con respeto, que se interesó más allá que en solo su cuerpo y que decide amarla de una manera que siempre ella deseó ser amada. De una manera incondicional, completamente, sin importarle sus errores, sus fallas, su pasado. Y ese hombre fue Jesucristo, quien no solamente la amó, sino trastornó, transformó por completa su vida, sanó sus prejuicios, sus heridas, sus pecados, sus complejos, sus malos hábitos. La liberó de sus adicciones, de sus abusos, de los patrones que la llevaban constantemente a tener malas relaciones. Y la libró de su pasado. Cuando Jesús fue crucificado, todos sus discípulos, excepto Juan, se habían ido a esconder. No estuvieron en su crucifixión. Sin embargo, una de las personas que estuvo al pie de la cruz era María Magdalena. De hecho, las mujeres que habían caminado con Jesús alrededor de su vida eran las personas que estaban ahí a la hora de su crucifixión. María, su madre, la tía de Jesús, Salomé y María Magdalena, ahí estaban al pie de la cruz. Lo que me habla a mí de María Magdalena es que era tanto el agradecimiento y el amor por su vida transformada a través del encuentro que había tenido con Cristo, que a ella no le importaba inclusive lo que temían los discípulos, arriesgar su vida y que la aprendieran por ser seguidora de Cristo. La fecha en que Jesús fue crucificado, o el día que fue crucificado fue un viernes, y el sábado es el día que los judíos se paran para descansar, pero es un día sagrado en el cual ni trabajan, ni preparan a muertos, ni simplemente no hacen nada, dedican ese día, en teoría, a Dios y a descansar. Y en este caso, cuando Jesús fue crucificado, apenas lo pudieron bajar de la cruz y meterlo a una cueva, que era la manera en que sepultaban a las personas en ese tiempo. Y dice la Biblia que era un sepulcro nuevo, porque en ese tiempo pues abrían la cueva y dejaban un muerto y la cerraban y luego la volvían a abrir y dejaban otro muerto ahí. Pero un hombre rico que tenía este sepulcro dijo, bueno, ahí está ese sepulcro, enterremos a Jesús ahí, o más bien metamos el cuerpo de Cristo ahí. Porque ya el día estaba cayendo y pidió el cuerpo de Cristo y lo llevaron corriendo y lo metieron a esta cueva
Porque si el sol se metía, empezaba el día sábado, o el sábado como le llaman ellos, y ya no podían hacer nada con el cuerpo de Cristo. Pasa todo el día, todo el sábado ahí adentro el cuerpo de Cristo, y el domingo, María Magdalena muy temprano sale hacia la tumba. ¿Por qué? Porque ella quería terminar de preparar el cuerpo de Cristo para su sepultura. Y llevaba especies y llevaba cosas para preparar el cuerpo y dejarlo listo. Era una tradición, era una forma que ellos tenían de hacer las cosas. Pero cuando llega a la tumba, el cuerpo de Cristo ya no está allá adentro. Y ella se desespera, se entristece y empieza a buscar por todos lados. Y es donde encontramos la cita bíblica que está en sus bosquejos, que por cierto, escriban con pluma ahí abajo de la cita, porque es Juan 20, 11 al 18. De hecho, lo olvidé en sus bosquejos y lo olvidé en pantalla, así que lo pueden apuntar ahí. Es Juan 20, del 11 al 18. Y vamos a leer la crónica de la manera que la Biblia lo dice. María se encontraba llorando fuera de la tumba. ¿Recuerdan? Porque no encontró el cuerpo de Cristo. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame, ¿dónde lo puso? Y yo iré a buscarlo. María, le dijo Jesús. Ella gritó hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Y en el versículo 18 más adelante dice: María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Jesús le hizo dos preguntas bien importantes a María Magdalena. ¿Por qué lloras? Y la segunda, ¿qué o a quién buscas? Y ella lloraba obviamente de tristeza. Tenía posiblemente, fuera de sentirse totalmente desilusionada, defraudada, tenía aún la ilusión de preparar el cuerpo de Cristo para quedar ya en la sepultura. Pero no lo encuentra. Jesús había sido crucificado y ahora su cuerpo estaba perdido. El único hombre que la había valorado, el único hombre que no estaba interesado en ella físicamente, el único hombre que no quería abusar de ella, sino amarle y restaurarle, había desaparecido de su vida. Y lo más interesante es que ella, embargada por su dolor, así llena de tristeza, Jesús mismo le habla, Jesús mismo le pregunta y le dice: ¿qué buscas? Y ella no se da cuenta que es Cristo hablando con ella. Y este estado, muchos de nosotros lo hemos experimentado, o posiblemente lo estás experimentando, donde en medio de tu problema, de tu circunstancia difícil, de lo abrumado que es esto que estás viviendo, que has vivido, no te permite ver que en realidad Cristo siempre ha estado a tu lado, que Cristo siempre ha estado a tu favor. Y esto te bloquea, te pone la mirada nublada y no te permite ver que Él está ahí esperando. Y me llama la atención ver cómo María Magdalena se sentía sin esperanza, sin esperanza. Seguramente se repetía a sí mismo: esto terminó, Jesús está muerto, ya no hay esperanza. Pero Jesús cambia todo el panorama con una sola palabra. Una palabra. Y la palabra era su nombre, el nombre de María. Y le dice: María. Fue lo único después de las preguntas que dijo: María.
Y es que sucede algo extraordinario. Tú y yo conocemos la voz de las personas que amamos, las personas que tenemos cercanas. Cuando mi esposa me llama por teléfono y me dice Gerardo, yo le digo, ¿quién habla? Pues, reconozco su voz de inmediato. Si yo le hablo a mis hijos o a mi esposa o a las personas que están cerca de mí, reconocen mi voz inmediatamente. Y María, cuando escucha su nombre, es hasta que escucha su nombre, que reconoce la voz de Dios, que reconoce la voz de Jesucristo. Y Jesús, con una sola palabra, al llamarla por su nombre, le dice María, y le estaba diciendo, soy yo. Sé quién eres tú, te conozco por nombre, sé cuál es tu dolor, me interesa tu dolor. Y lo más importante, voy a hacer algo al respecto de tu dolor. Y esto solamente Jesús lo dijo con una sola palabra. Y en medio del dolor de nuestra vida, en medio de la circunstancia difícil que estamos viviendo, Dios nos dice de la misma manera, Gerardo, Pedro, Laura, Lupita, cual sea tu nombre, Él nos dice, como le dice a María Magdalena, yo te conozco por nombre, sé quién eres, he estado a tu lado. No eres un desconocido para mí, pienso en ti todo el tiempo, dice la Biblia, que nos tiene como marcas en sus brazos, que aunque padre y madre nos dejaran y nos olvidaran, Él jamás se olvidaría de nosotros. Con solo un nombre le dijo a María y nos dice a nosotros, sé cuál es tu dolor y yo puedo y quiero hacer algo al respecto. Y lo extraordinario es que nunca para Dios es tarde para un milagro. Jamás. Aun cuando nosotros vemos todas las cosas perdidas, aun cuando María Magdalena pensaba que ya se había acabado, que la muerte de Jesucristo había terminado con todos los sueños, con toda la esperanza, Jesús le demuestra que nunca es demasiado tarde, jamás es demasiado tarde. Y en el caso de Cristo estamos hablando de la muerte, con el famoso dicho que decimos, para todo hay solución excepto para la muerte. Pero en el caso de Cristo le dice, jamás es demasiado tarde para un milagro. Y antes Jesús había dicho, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y nuevamente, yo puedo pensar en un Jesús que el día de hoy nos hace las mismas preguntas que le hizo María Magdalena. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu pena? ¿Qué es lo que estás buscando en esta vida? ¿Cuál es tu pérdida? ¿Qué crees que te puede devolver la felicidad? ¿Qué es lo que crees que te va a quitar el dolor? ¿Qué es lo que tú crees que va a suplir tus necesidades? ¿Qué es lo que crees que va a llenar el vacío en tu vida? Y si tu respuesta a esas preguntas es cualquier cosa que no sea Dios, yo quiero decirte con todo respeto y con toda sinceridad del día de hoy, es que yo ya he caminado el camino y me he encontrado que el único que puede hacer una diferencia en la vida es Dios. Cualquier otro apoyo, tratar de tomar nuestra esperanza y detenernos en cualquier otra cosa, va a quebrarse, va a derrumbarse, nos va a defraudar, pero Dios jamás va a defraudar nuestra esperanza. En la historia de la muerte de Jesús ya dijimos que ninguno de sus discípulos estuvo ahí, solo Juan. Pero imaginemos por un momento cómo se sentían los discípulos. Si mataron a Jesús, nos van a matar también a nosotros. Invertimos 3 años de nuestra vida en este hombre, que nos fuimos engañados, nos traicionaron, nos dijeron una mentira. Todo era mentira, todo era un engaño, todo era un encanto. Ya no hay esperanza, esto del Mesías no era verdad. Y uno de los discípulos en particular de Jesús que me cae muy bien, a muchas personas le cae muy mal, pero a mí me cae muy bien y es Tomás. Y a todos le caen mal porque dicen que era un hombre que no tenía fe, que era un incrédulo, pero a mí me cae muy bien porque precisamente era un hombre calculador, un hombre que no caía a la primera, que si le decían, no, pues que el cielo es amarillo, ahora le sí es amarillo, ¿no? Aunque lo estuviera viendo azul. Era un hombre que tenía preguntas, que tenía dudas, que quería explorar bien las cosas, que decía, ok, si esto que está diciendo es cierto,
eso lo quiero comprobar. Y a mí me gusta mucho la manera que Tomás lo hace, porque representa a muchos de los que estamos aquí. Porque habemos personas que en este tema de la cristianidad tenemos dudas, tenemos preguntas, no estamos muy seguros y pues ahí vamos a Iglesia para Todos a explorar de qué se trata esto de la cristianidad. Nos gustan las cuestiones espirituales y nos gusta el tema de Dios y nos gusta, pero tenemos dudas, tenemos preguntas. Y yo quiero decirte que si tú eres esa persona, aquí eres bienvenido. Aquí se aceptan las dudas, aquí se aceptan las preguntas, aquí se acepta que vengas y explores. Hasta que tú estés convencido que Dios sea el que te hable a ti y te atraiga a ti. Y Tomás era una persona así. Él tenía dudas. Y cuando le dijeron que Jesús había resucitado, dijo, ¿en serio? Y dijo, no lo voy a creer hasta que lo vea con mis propios ojos. Y eso no está mal. Lo único que él decía, necesito pruebas. Y el relato bíblico nos cuenta que los discípulos estaban juntos, todos estaban juntos, tratando de ayudarse el uno al otro, tratando de hacer un plan para ver qué iban a hacer con esto de la muerte de quien creían que era el Mesías. Pero dos discípulos no estaban. Judas, que ya se había suicidado, pero tampoco estaba Tomás. Tomás parecía que se alejó, que era un ermitañillo ahí, que no quería saber, que estaba posiblemente abrumado. Porque Tomás se sentía sin esperanza. Así es como debe decir su bosquejo. Tomás se sentía sin esperanza. Y leemos el relato. Y dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los judíos. Y nada más quiero hacer una coma ahí, porque el temor, el miedo, siempre va a ser una prisión para nuestras vidas. Es un grillete para que sigamos avanzando. Los temores, yo te lo garantizo. O es instinto de conservación, que ese sí viene de parte de Dios, o es una cosa que no viene de Dios. Dios no nos ha llamado a vivir en temor, sino nos ha llamado a vivir en esperanza y caminar con fe en la vida. Y seguimos leyendo y dice, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Se les aparece Jesús a los discípulos que se habían juntado ahí para consolarse. Y les dice, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y nos pasamos al versículo 24. Tomás, uno de los 12, al que apodaban el gemelo, no estaba allí con los otros cuando Jesús llegó. Pero ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré. No dijo, no lo puedo creer. Simplemente dijo, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida en su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. En otra ocasión ya Tomás se había juntado con ellos. Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, fíjense, le dijo a Tomás directamente, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en mi herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Y me gusta mucho que Jesucristo no lo rechazó, no lo regañó, no le dijo, eres un incrédulo, ahorita vas a ver lo que te voy a... Nada. Me caes gordo por tener preguntas, porque siempre estar cuestionando, por no andar creyéndome. Absolutamente nada. Porque se vale tener dudas. Pero se vale tener dudas cuando en verdad estamos buscando la verdad. Porque muchos de nosotros tenemos muchos cuestionamientos, pero porque no buscamos la verdad. Y eso, en vez de ser dudas, quiere decir que somos egocéntricos. Cuando no buscamos la verdad, cuando usamos la duda para ser arrogantes, para ser orgullosos, para ser sabios en nuestra propia opinión. Pero cuando usamos la duda para buscar la verdad, vamos a encontrarla.
Porque la Biblia dice, al que busca, encuentra, al que toca, se le va a abrir. Y si tenemos dudas, buscando la verdad, la vamos a encontrar. La duda es aquella que dice, tengo dudas, pero estoy abierto a recibir las respuestas. Y en este asunto de que Dios no le reclamó nada a Tomás, diciendo, ¿cómo es posible? Ya te lo había dicho que habría de morir y iba a resucitar al tercer día. No lo ridiculiza, no lo rechaza, no lo regaña. Solo le dice, aquí está tu prueba, ven, mete tus manos, mete tus dedos en mis heridas, en mis manos, toca mi costado, asegúrate que soy yo. Y esta invitación es para todos los que tenemos dudas. Jesús dice, ven, toca mis manos, toca mi herida, comprueba que soy real. Y aunque pensamos que Tomás llegó tarde a la reunión, ¿no? Yo quiero decirte una cosa súper importante, y está en tus bosquejos. Nunca es demasiado tarde para comenzar a creer. Nunca es demasiado tarde para comenzar a creer. Y a lo mejor tú has caminado por 20 años en esto que le llamas cristianismo, pero jamás has decidido creer y poner tu vida y tu esperanza absolutamente en Dios. Y lo compruebas por la manera en que vives, por los atajos que tomas en la vida, por la manera en que haces tus negocios, por la manera en que tratas de suplir tus necesidades físicas, emocionales. Pero Dios nos invita a que no importa en el estado, en el nivel del caminar de tu vida, seas un joven, seas un adulto, seas un anciano, Dios te dice, nunca es tarde para comenzar a creer, no importa tu edad. Y en cuestiones de fe, y de una manera muy breve tengo que decirles esto, a veces sufrimos algunas fases, y estas fases las vamos a ver con detalle en los grupos pequeños a los que te invito en la próxima temporada, pero estas fases las voy a ver rapidísimo. Y todo proyecto, toda ilusión, todo proyecto de fe comienza con un sueño, y todos tenemos sueños, ya sean familiares, en nuestros negocios, en nuestras metas, y eso Dios quiere que tengamos. Pero después del sueño viene una decisión que tenemos que tomar, de no dejar de soñar y empezar a decir, bueno, esto va a ser una meta, trazo un plan, empiezo a caminar. Pero después de esto, de soñar y decidir, existe un periodo de retraso. El periodo en el cual me estoy esforzando, estoy avanzando, pero no llega el día, no llega el momento. Y después de eso, se nos empiezan a presentar dificultades, oposiciones. Y es aquí, en esos tres, en el retraso, en la dificultad, y después nos sentimos en un callejón sin salida donde no vemos esperanza, y cuando nos encontramos en medio de estas tres cosas sentimos que ya no hay salida, que no hay esperanza, que Dios está tardando demasiado. Pero lo que no sabemos es que Dios quiere ejercitar la fe en nuestras vidas. Así como cuando vamos al gimnasio, yo todos los días voy al gimnasio. No, se los prometo. No, en serio. Todos los días voy al gimnasio porque ahí trabajo. Pues tengo que estar todos los días. Y todo, bueno. Pero muchos van a hacer ejercicio ahí. Mucha gente, todos los días está ahí. Y para ejercer este músculo, pues hacen mucho ejercicio de tríceps. Para ejercer la fe, para ejercitar la fe, para tener fe, necesitamos hacer ejercicios de fe. Y este proceso, cuando nosotros queremos lograr algo, Dios muchas veces va a usar esta circunstancia para ejercitar nuestra fe. El retraso, la dificultad, cuando nos encontramos ante el callejón sin salida, es un ejercicio de parte de Dios de nuestra fe. Este ejercicio lo había vivido Tomás. Había vivido este ejercicio y cuando ya no encontró la salida, cuando se dio cuenta que todo estaba arruinado, que ya no había esperanza, que él no podía creer más, sufrió o vivió el último punto ahí, que es una liberación. Fue liberado de todas sus dudas, fue liberado de todos sus temores. Y Dios quiere que ante lo tardío de poder tener un bebé, ante lo tardío de que tu negocio sea exitoso, ante lo tardío de que tu matrimonio se recupere, ante lo tardío de que tus hijos agarren la tonada de cómo debe ser la vida, ante lo tardío de las cosas, de no ver las soluciones, Él quiere ejercitar tu fe
y mostrarte que lo que sigue, ya las cosas no se pueden poner peores. Lo que sigue es liberación para tu vida. Por eso esta serie se llama Cuando esperas un milagro. No cuando te desesperas y sales corriendo y no esperaste el milagro. Cuando esperas un milagro, muchas veces vamos a pasar este proceso. Dios no llega tarde, sino que nosotros estamos muchas veces retrasados. Con mucha frecuencia me pregunta la gente: oye Gerardo, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué no viene ahorita mismo y nos lleva todos al cielo y se acaba el sufrimiento en el planeta? Y la Biblia dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destituido. Quiere que todos se arrepientan. Es por eso que este planeta no desaparece todavía, por amor a nosotros, por amor a que las personas se acerquen a Cristo, por amor a que las personas se arrepientan de vivir lejos de Él y vivir sus vidas de acuerdo a su propia manera de pensar y sus propios mandamientos. Dios ha retrasado esto para que las personas tomen el siguiente paso. Un paso que posiblemente has retrasado. Y a lo mejor tú estás aquí y le has pateado las llantas, por decirlo así, como cuando pruebas un carro. Yo no sé por qué le pateamos las llantas a los carros, como si se fuera a reventar la llanta con una patada. Pero si le vienes a patear las llantas a la cristianidad, a lo que significa ser un seguidor de Dios, a lo mejor estás retrasado y te toca a ti dar el paso y decir: ya se acabaron mis dudas, ahora estoy dispuesto a caminar en fe y tomar una decisión de decir: me arrepiento de la manera que he vivido, de mi mentalidad de creer que yo soy perfecto y que yo puedo hacer la vida a mi manera y que me van a salir bien las cosas, y el día de hoy me arrepiento y decido vivir mi vida de acuerdo a lo que Dios quiere para mí, lo que ha planeado para mí y la manera que Él dice que debo de hacer la vida. Porque cuando nos arrepentimos, nuestro pasado es perdonado. Obtenemos un propósito en nuestra vida y aseguramos no solamente nuestra vida plena aquí en este planeta, sino nuestra vida eterna en lo que muchos le llamamos el cielo, ¿no? La última persona de la que quiero hablar, me voy a apurar lo más que pueda, se trata de Pedro. Porque Pedro era uno de los seguidores más fervientes de Jesús. Pero también era tan ferviente que de repente se tropezaba con sus propias palabras. Era un hombre extraordinario. Yo la verdad admiro mucho a Pedro porque no era un hombre así medio afeminado o facho, ¿no? Sino era un hombre rudo, era un pescador. Me imagino que era un hombre con las manos llenas de callos y hasta fornido, y así como que lo veía así, como me lo imagino que lo veía así como que gruñía, ¿no? Pero era bien aventado, o sea, no se le atoraba nada. Venían a atacar a Jesús, que es el último que nos acordamos de él, y no, dice, pues aquí no se lo van a llevar, y saca la espada y ¡tras! El primer mocha orejas, ¿no? Y le mocha una oreja. Era extraordinario, este tipo era extraordinario, pero también era un tipo engreído. Y Jesús dice: ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro una vez dice: yo no sé todos estos 11 que dicen que entonces seguidores, yo no sé qué van a hacer ellos, pero yo jamás te dejaré, siempre voy a estar contigo. Y otra vez el Pedro que conocemos, ¿no? Y entonces, y bueno, y entonces Jesús le dice: ay, Pedro, mira, ve nomás ese orgullo con el que vives. Te digo la verdad, antes de que el gallo cante otra vez, tú vas a haber negado 3 veces. Y así es. Jesús voltea a ver a Pedro y lo ve y le dice: te dije que me ibas a negar. Lo niega 3 veces. Dice: no lo conozco, no sé ni quién es, no quiero estar. Sin embargo, después vemos el fin de la historia, porque vemos a un Pedro que también se sentía sin esperanza. Y aunque vemos nuestros otros personajes y vemos que también vivían sin esperanza, Pedro vivía sin esperanza porque tenía una grave culpabilidad sobre su vida, un remordimiento de su pasado y lo que había hecho. Y esto nos representa a muchos de nosotros, donde creemos que nos merecemos pagar lo que hicimos, que no somos dignos de acercarnos a Dios,
Que hemos sido tan malos padres, tan malos esposos, tan malos empresarios, tan malos empleados, tan malas personas en la vida, y que hacemos, decimos y practicamos cosas que ofenden a Dios y creemos que Dios jamás nos aceptaría. Que lo hemos ofendido demasiado. Y en vez de caminar con una mirada hacia arriba, caminamos inclusive, y quizá no físicamente, sino en nuestro interior, con la mirada hacia abajo, donde el remordimiento siempre nos está culpando, donde siempre nos está ganando, donde siempre nos está conquistando. Y la historia nos dice que más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús les preguntó a estos: sí, Señor, preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, Jesús. Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo entonces: alimenta mis ovejas. Es súper interesante que 3 veces negó Pedro a Jesús y 3 veces le dio oportunidad Jesús de reponer o reparar el daño. Pero no solamente eso, sino, si lo pudiera parafrasear esto, le dice: si tú me amas, Pedro, ahora lo que tienes que hacer es demostrar ese amor amando a la gente. Le dice: alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, cuida a la gente. Le da una tarea, confía en Él. Y sabes, nunca es demasiado tarde, es lo que debe leer tu bosquejo, para comenzar de nuevo. No importa que hayas vivido, no importa que hayas hecho, para Dios nunca es demasiado tarde para darte una segunda oportunidad. De hecho, la segunda y la tercera y la quinta oportunidad para nosotros se llama empezar una vida nueva. La Biblia dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo no sé el estado en el que vivas, pero yo te puedo decir esto: yo te pudiera dar 25 herramientas prácticas para vivir con esperanza, pero si tu esperanza no está fundamentada, no está agarrada, no está basada, no está apoyada, no está aferrada del amor de Dios, no tiene caso que yo te diga cualquier otra cosa. 51 domingos al año te doy cosas muy prácticas para que las puedas tener en tu vida. Pero hoy te quiero decir que no importa todo lo práctico, lo que importa es que tu vida esté basada en Jesucristo, que estés agarrada de Él. Porque entonces, si no haces eso, no hay sentido en el resto de las cosas que yo pueda decirte aquí o que podamos predicar en cualquier iglesia. La solución para vivir con esperanza es Dios, es Jesucristo. Y yo te quiero invitar a que no te retrases el día de hoy. No sé cuál sea la situación que vivas, pero yo quiero decirte que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que siempre puedes esperar un milagro. Y si tú quieres empezar a tener esta relación personal con Dios, yo quiero invitarte a hacer una oración conmigo esta tarde. Y pudiéramos cerrar nuestros ojos por un momento, por favor, ahí donde estamos sentados. Y si tú eres esta persona que dice: sí, he vivido sin esperanza, le he intentado de todas las maneras, pero hoy quiero encontrar una nueva esperanza, quiero comenzar una nueva vida, quiero tomar la oportunidad que Dios me da de comenzar de nuevo, viviendo con esperanza, viviendo con seguridad. Quiero comenzar a creer, y quiero comenzar a creer que para Dios jamás se le limita a hacer un milagro en mi vida. Yo te pido que hagas esta oración conmigo. Dios, vengo delante de ti, la verdad, porque te necesito. No hay otra explicación. Te necesito en mi vida. Necesito que intervengas en mí. Necesito que te acerques o vengo a...